Olvídense de esos programas de televisión de supervivencia. Los verdaderos expertos vivieron en el Ártico durante siglos. Los Inuit tradicionales tenían 10 trucos ingeniosos que sorprenderían incluso a los profesionales de la supervivencia actuales. No solo sobrevivieron en uno de los lugares más duros de la Tierra, lo convirtieron en su hogar utilizando solo lo que la naturaleza les brindaba. Uno de sus secretos, el colic. Sobrevivir en el Ártico no se trataba de luchar contra la naturaleza, se trataba de trabajar con ella, y pocas cosas demostraron eso mejor que el colic. Esta lámpara de aceite de piedra no era solo una forma de ver en la oscuridad, era el centro de la supervivencia, proporcionando calor, luz y una forma de cocinar alimentos, todo con una sola llama. Las fogatas de leña eran inútiles en una tierra sin árboles. Las baterías no eran exactamente una opción. En cambio, los Inuit dominaron el uso de aceite de foca y ballena, alimentando una llama que podía arder durante días sin necesidad de ser reencendida. Derretía hielo para obtener agua potable, calentaba refugios y evitaba que las comidas se congelaran por completo. La mecha, hecha de musgo o algodón ártico, debía recortarse correctamente para mantener la llama estable. Demasiado y el aceite se quemaba demasiado rápido. Demasiado poco y la llama luchaba por permanecer encendida. Un equilibrio delicado, pero que significaba la diferencia entre el calor y una noche muy larga y muy fría. Pero el colic no se trataba solo de supervivencia, se trataba de tradición. Las mujeres, las guardianas de la llama, transmitieron la habilidad de mantenerla a través de generaciones. Un kick atendido adecuadamente significaba comodidad, seguridad y el tipo de calor constante que hacía que una noche ártica se sintiera un poco menos interminable. Dejar que se apagara en el momento equivocado era el tipo de error que no se olvidaba fácilmente. Incluso hoy en día, el kulik todavía arde en ceremonias. Un recordatorio de la resiliencia y el ingenio que mantuvo vivos a los Inuit. Una herramienta simple, pero que hizo posible la vida en un lugar donde el frío nunca jugó limpio. Este ingenioso uso de materiales disponibles naturalmente muestra cómo los Inuit dominaron su entorno en lugar de simplemente soportarlo. Y hablando de dominio, ¿alguna vez deseaste que tu perro te entendiera sin una palabra? Los Inuit lo descubrieron hace siglos. Mientras que nuestro adiestramiento canino moderno normalmente implica órdenes verbales, golosinas y a veces gritos frustrados. No, no te revuelques. Dije siéntate. Los Inuit desarrollaron algo mucho más sofisticado. Un sistema de comunicación completamente silencioso con sus perros de trineo. ¿Por qué silencioso? En el Ártico, el sonido viaja increíblemente lejos sobre la nieve. Gritar órdenes podría espantar a la posible caza o incluso atraer a los depredadores. Además, intenta gritar con la cara cubierta en clima de -40 grados. Tus palabras salen como murmullos ininteligibles. De todos modos, su solución fue brillante. Los manejadores de perros Inuit desarrollaron un sistema complejo de movimientos corporales, señales sutiles con las manos y, a veces, solo un contacto visual significativo que sus perros podían entender perfectamente. Un ligero cambio en el peso del musher podría señalar un giro. Un movimiento particular de la mano podría indicarle al perro líder que se detenga. Una postura específica podría comunicar peligro adelante. La mayoría de los perros modernos interpretarían todas estas señales como tiempo para golosinas. El vínculo entre un equipo de perros inuit y su manejador era extraordinario. Equipos de 8 a 12 perros podían navegar por campos de hielo traicioneros, evitar hielo delgado peligroso y encontrar el camino a casa en condiciones de ventisca total, todo sin una sola orden verbal. Estas no eran las típicas sesiones de entrenamiento de siéntate por una golosina. El entrenamiento comenzaba cuando los perros eran solo cachorros y continuaba durante toda su vida laboral. La parte más impresionante, el entrenamiento, funcionaba en ambos sentidos. Los perros aprendieron a comunicarse de vuelta, alertando a sus manejadores sobre los peligros que podían sentir, pero que los humanos no podían. Un relato de un explorador ártico temprano describió haber visto a un manejador inuit y un equipo de perros viajar a través de nieve, aparentemente sin rasgos distintivos, durante más de 64 kilómetros, haciendo innumerables giros y ajustes
con nada más que ligeros movimientos corporales guiando todo el viaje. Si tan solo el GPS moderno tuviera una opción peluda de 4 patas. Mientras que estos increíbles perros ayudaron a los Inuit a viajar a través de vastos paisajes congelados, la supervivencia en el Ártico requería más que solo transporte. En una tierra donde las frutas y verduras eran prácticamente inexistentes y el escorbuto era una amenaza constante, los Inuit crearon uno de los alimentos más inusuales, pero nutricionalmente completos de la historia, el autout, a veces llamado helado de sangre por los forasteros. ¿Qué entra exactamente en esta delicia ártica? La receta variaba según la región y la temporada, pero los ingredientes básicos harían que la mayoría de los nutricionistas modernos se sorprendieran. Sangre animal fresca, generalmente de caribú o foca, se mezclaba con grasa derretida y nieve. Luego se batía hasta alcanzar una consistencia ligera y cremosa. El primer alimento que literalmente requería que te relajes mientras lo preparas. Esta mezcla a base de sangre servía para múltiples propósitos cruciales. El hierro en la sangre prevenía la anemia, mientras que la grasa proporcionaba calorías esenciales para mantener el calor corporal en temperaturas bajo cero. De hecho, una sola taza de Autac tradicional podía contener hasta 2000 calorías, casi la energía requerida para todo un día por una persona activa en frío extremo. A diferencia de nuestros postres azucarados que elevan el azúcar en la sangre y luego la hacen caer, esta mezcla rica en proteínas proporcionaba energía sostenida durante horas de caza o viaje a través de hielo y nieve. La textura congelada también ayudaba a hidratar sin requerir que el cuerpo calentara agua líquida, conservando el precioso calor corporal. Cuando estaban disponibles, los inuit agregaban bayas de temporada, raíces o incluso hierbas premasticadas a la mezcla. La grasa animal preservaba estos materiales vegetales, creando una fuente rara de vitamina C que permanecía viable durante los largos meses de invierno. Algunos ancianos afirmaban que un lote preparado adecuadamente podía durar varios meses sin echarse a perder, gracias a las cualidades conservantes tanto del frío como de la grasa. Los amantes de la comida moderna hablan de comer de la nariz a la cola como si fuera revolucionario. Pero los Inuit fueron maestros de la nutrición sin desperdicio hace siglos. El helado de sangre representa algo profundo sobre la supervivencia en el Ártico, el ingenio nacido de la necesidad. Nada se desperdiciaba, e incluso lo que podría parecer desagradable para los forasteros se convertía en alimento para sostener la vida. Este principio de adaptación también se aplicaba al transporte. Al moverse a través de terreno congelado, los Inuit enfrentaron un problema común. Esto podría sonar como un último recurso desesperado, pero para los Inuit representaba tecnología de transporte de vanguardia. El problema con los corredores de madera en frío extremo es doble. Crean fricción contra la nieve, y peor aún, pueden congelarse al suelo durante las paradas, requiriendo una fuerza tremenda para liberarse. Es como tener los neumáticos de tu coche permanentemente soldados a la entrada. No es exactamente conveniente para tu viaje matutino. Los huesos de las patas de caribú y los huesos de la mandíbula de ballena proporcionaron la solución perfecta. Estos huesos poseen propiedades naturales que los hacen superiores a la madera en condiciones árticas. Su superficie lisa crea significativamente menos fricción contra el hielo y la nieve. Aún más impresionante, los corredores de hueso desarrollan una capa microscópicamente delgada de agua de deshielo debajo de ellos durante el uso, creando un lubricante natural que los corredores de madera simplemente no pueden igualar. La madre naturaleza diseñó la pieza perfecta para trineos mucho antes de que los humanos descubrieran cómo construir trineos. El proceso de construcción fue práctico e ingenioso. Los huesos largos se limpiarían cuidadosamente, se partirían longitudinalmente y se unirían a la base de madera del trineo. Para mayor durabilidad, los corredores de hueso a menudo se recubrían con una mezcla de musgo, sangre y agua que se congelaría en una superficie aún más lisa. Las pruebas realizadas por ingenieros modernos han encontrado que los corredores de hueso reducen el esfuerzo de tracción hasta en un 40% en comparación con los corredores de madera en temperaturas inferiores a menos 29 grados Celsius. Esa diferencia podría significar vida o muerte al viajar largas distancias con suministros limitados de alimentos. Los antiguos Inuit les habrían dado a esos ingenieros la mirada de
Lo sabíamos hace siglos. El aspecto más destacable de estos corredores de hueso era su longevidad. Mientras que los corredores de madera podrían durar una temporada o dos antes de astillarse o desgastarse, los corredores de hueso bien mantenidos podrían durar décadas. Los ancianos transmiten conjuntos particularmente bien elaborados a las generaciones más jóvenes, con algunos ejemplos históricos que muestran evidencia de uso que abarca más de 30 años. Hablando de reciclaje, estos corredores pasaron de ayudar a los animales a correr por el Ártico a ayudar a los humanos a hacer lo mismo. El genio de los trineos de hueso muestra la filosofía inuit de utilizar cada recurso disponible en su máximo potencial. Pero la supervivencia en las aguas del Ártico requería un pensamiento igualmente innovador. Para la mayoría de nosotros, esta situación significaría un desastre seguro. Las temperaturas del agua en el Ártico rondan justo por encima de la congelación, lo suficientemente frías como para matar a un humano desprotegido en minutos. Agregue a esto el peso de la ropa de piel tradicional, que se vuelve imposiblemente pesada cuando está mojada, y tendrá una receta para la tragedia. La solución inuit: no salga del kayak. La técnica, ahora comúnmente conocida como el rollo esquimal, era una habilidad de vida o muerte que todo kayakista inuit dominaba. Cuando una ola, un flujo de hielo o un simple error volcaba su kayak, los palistas hábiles podían enderezarse sin salir nunca de su embarcación. Una habilidad crucial cuando nadar en aguas árticas era esencialmente una sentencia de muerte. La física detrás de la maniobra es engañosamente compleja, usando una combinación de movimientos de cadera, apalancamiento del remo e impulso corporal. Un kayakista podía hacer rodar toda su embarcación de vuelta a una posición vertical. Esto tenía que hacerse mientras aguantaba la respiración boca abajo en agua helada, a menudo mientras vestía ropa voluminosa. Estos no eran palistas de domingo, casuales, preocupados por mojar sus teléfonos. Lo que hace que esta habilidad sea realmente destacable es la velocidad a la que podía ejecutarse. Relatos históricos de los primeros exploradores describen a kayakistas inuit realizando roles completos en menos de 2 segundos, apenas tiempo suficiente para que sus rostros sintieran el aguijón del agua gélida. Algunas personas particularmente hábiles podían incluso ejecutar múltiples roles consecutivos como una demostración de su dominio. El entrenamiento comenzaba joven. Los niños practicaban los movimientos en tierra, primero usando kayaks a escala reducida. Luego progresaban a aguas poco profundas con ancianos cerca listos para ayudar. Para cuando cazaban de forma independiente, el rollo se había vuelto tan instintivo como respirar. Los kayakistas modernos pasan semanas aprendiendo lo que los niños inuit aprendían antes de cumplir los 10 años. El sello impermeable en estos kayaks se mejoró con otra característica ingeniosa: ropa impermeable especialmente diseñada que podía sujetarse a la abertura del kayak, creando una sola unidad impermeable de persona y embarcación. Esta innovación significaba que incluso durante un rollo, entraba un mínimo de agua en la embarcación. Si bien dominar la supervivencia en el agua era esencial, los inuit también necesitaban formas de mantenerse calientes en tierra. La mayoría de nosotros consideramos la cuerda congelada una molestia. Se vuelve rígida, difícil de manipular y aparentemente imposible de atar en nudos efectivos. Intenta colgar la ropa con una cuerda congelada e inventarás nuevas malas palabras. Para los inuit, sin embargo, este aparente inconveniente se convirtió en una ventaja destacable a través de una técnica que transformaba materiales ordinarios en herramientas de extraordinaria fuerza. El truco de la cuerda congelada funcionaba con un principio simple: lo que se congela junto permanece junto. Las cuerdas de tendón animal o fibra vegetal se colocarían cuidadosamente. Luego se humedecerían deliberadamente con agua o incluso saliva. En el intenso frío del Ártico, esta humedad se congelaría casi instantáneamente, creando enlaces sólidos que eran notablemente más fuertes que los nudos convencionales. El hielo, el superpegamento original, solo agrega agua y resta alrededor de menos 45 grados Celsius. Esta técnica encontró innumerables aplicaciones en la supervivencia diaria. Al construir trineos, las ataduras congeladas podían resistir fuerzas que romperían los nudos ordinarios. Las armas de caza como los arpones se ensamblaban con tendones congelados que proporcionaban tanto flexibilidad
como una increíble resistencia a la tracción. Incluso los refugios temporales se beneficiaban de este método con amarres endurecidos por el hielo capaces de resistir vendavales árticos que alcanzaban más de 112 kilómetros por hora. El ingenio se extendió más allá de la simple sujeción. Al colocar múltiples hebras de tendón o cuerda, luego congelarlas en su posición, los inuit crearon materiales compuestos con propiedades que los ingenieros modernos reconocerían como similares a los plásticos reforzados. Eran esencialmente impresión en 3 dimensiones, con hielo siglos antes de que necesitáramos máquinas sofisticadas para hacerlo. Estos compuestos congelados podían moldearse en ganchos, sujetadores y herramientas que permanecían rígidos en condiciones donde el metal se volvía quebradizo y la madera se rompía. Quizás lo más impresionante fue la adaptabilidad de esta técnica. El nivel de rigidez podía controlarse con precisión según la necesidad. Más agua creaba más hielo y, por lo tanto, más fuerza, mientras que menos agua permitía cierta flexibilidad restante. Esto hizo que el método de la cuerda congelada fuera adecuado para todo, desde marcos rígidos hasta juntas semiflexibles. Las empresas de transporte modernas todavía luchan con el embalaje para clima frío, mientras que los inuit convirtieron el mismo problema en una solución hace siglos. Si bien dominar el uso del hielo como herramienta de construcción era esencial, los inuit también necesitaban formas de aprovechar el fuego en una tierra donde la madera era escasa y el ambiente parecía hostil a las llamas. El fuego en una tierra dominada por la nieve y el hielo presenta desafíos obvios. Los vientos árticos alcanzan rutinariamente los 48 kilómetros por hora, extinguiendo las llamas y dispersando el calor precioso. La madera es escasa o inexistente en muchas áreas, e intentar construir un fuego dentro de una estructura de hielo parece contradictorio. ¿No se derretiría simplemente el refugio? La solución inuit combinó la practicidad con una profunda comprensión de la termodinámica. Al organizar bloques de nieve en una pared semicircular, crearon un cortavientos efectivo que protegía las llamas de las ráfagas, que de otro modo las apagarían instantáneamente. Nieve más fuego equivale a supervivencia, no a desastre. Estas no eran pilas de nieve improvisadas, sino barreras cuidadosamente construidas. Los bloques se cortaban de manera similar a los utilizados en la construcción de iglúes, pero se organizaban en una pared curva orientada en dirección opuesta al viento predominante. La altura era típicamente de aproximadamente 91 centímetros, lo suficientemente alta como para bloquear el viento, pero lo suficientemente baja como para permitir que el humo se dispersara en lugar de acumularse. El genio de estos escudos contra incendios se extendió más allá de simplemente bloquear el viento. La forma curva reflejaba el calor de vuelta hacia las personas reunidas alrededor del fuego, aumentando drásticamente el calor efectivo. Los estudios de diseños tradicionales han demostrado que un escudo contra incendios de nieve, construido adecuadamente, puede aumentar la temperatura sentida en 15 a 21 grados Celsius en el área protegida. La diferencia entre la congelación y la comodidad. Aún más notable, estas estructuras no se derretían rápidamente como uno podría esperar. El aire ártico intensamente frío vuelve a congelar continuamente la superficie interna de los bloques de nieve. A medida que el calor del fuego derretía gradualmente la capa más interna, el agua resultante se volvería a congelar antes de penetrar profundamente en el bloque, creando una fina capa de hielo que en realidad realzaba las propiedades reflectantes. Estas paredes de nieve eran básicamente espejos térmicos antes de que los humanos inventaran el papel de aluminio. Los escudos contra incendios demostraron cómo los inuit veían los recursos no como fijos en sus propiedades, sino como materiales flexibles que podían adaptarse para servir a propósitos aparentemente contradictorios. Este principio se extendió también a la comodidad personal. En el entorno ártico, la ropa mojada no solo es incómoda, es mortal. Cuando las temperaturas se desploman muy por debajo de la congelación, la humedad conduce el calor corporal 25 veces más rápido que la ropa seca. Esta rápida pérdida de calor puede provocar hipotermia y la muerte en cuestión de horas. Los métodos tradicionales de secar la ropa junto al fuego no siempre eran posibles. La escasez de combustible, las condiciones climáticas peligrosas o la necesidad de sigilo durante la caza significaban que eran necesarias alternativas. La solución inuit,
sus propios cuerpos. La técnica, ahora conocida como secado en la axila, era una habilidad de supervivencia crítica. Cuando los guantes, calcetines u otros artículos pequeños se mojaban, los inuit se los quitaban y los colocaban directamente contra su piel, a menudo en la axila, contra el pecho o entre capas de ropa. El calor natural y la sequedad del cuerpo extraerían gradualmente la humedad de los artículos mojados. El primer secador de ropa orgánico del mundo funcionaba con carne de foca y calor corporal. Esto no era solo un último recurso desesperado, era una técnica refinada. Diferentes artículos requerían colocaciones específicas. Los mitones y guantes iban en las axilas o contra el pecho debajo de las parcas de piel. Los calcetines mojados se presionaban planos contra el torso o los muslos. Los artículos más grandes podían extenderse por la espalda con capas exteriores de ropa seca, presionadas contra ellos para crear un efecto de sándwich que absorbiera la humedad. La innovación clave era mantener el movimiento durante el proceso de secado. Al continuar cazando, viajando o trabajando mientras secaban los artículos, los Inuit aprovecharon el calor corporal generado a través de la actividad física. El movimiento también ayudó a redistribuir la humedad de manera más uniforme, evitando que los puntos húmedos se congelaran. Para los artículos demasiado grandes para el secado corporal, surgió otra técnica inteligente. Las pieles mojadas o las prendas de vestir más grandes se golpeaban a fondo con palos para romper los cristales de hielo. Luego se extendían sobre la nieve en noches extremadamente frías y despejadas. El aire ártico seco y el proceso natural de sublimación, el hielo transformándose directamente en vapor, sin convertirse en líquido, congelarían eficazmente los artículos. Hoy necesitamos máquinas especiales para liofilizar los alimentos, pero los Inuit estaban liofilizando el calzado con nada más que aire y paciencia. El calor corporal era esencial para la supervivencia individual. Pero cuando se necesitaba descanso, las comunidades Inuit confiaban en un enfoque igualmente ingenioso para los arreglos de sueño grupal que maximizaban el calor mientras minimizaban los riesgos del frío extremo. Cuando las temperaturas bajaban a menos 46 grados Celsius y el viento exterior podía congelar la piel expuesta en segundos, simplemente amontonar una manta extra no era una opción. Los Inuit tenían un sistema mejor, uno que convertía el sueño comunal en una trampa de calor cuidadosamente organizada. No se trataba solo de acurrucarse juntos. Sus arreglos para dormir funcionaban como un sándwich de calor perfectamente estructurado. Y al igual que cualquier buen sándwich, la clave estaba en las capas. Los niños que perdían calor más rápido se colocaban justo en el medio, cómodamente entre cuerpos calientes por todos lados. A su alrededor estaban las mujeres y los adultos mayores, formando una segunda capa aislante. Los puntos más externos, esos iban a los hombres adultos más fuertes que generaban más calor y tenían la mejor tolerancia al frío. Básicamente, eran el equivalente humano de una chaqueta cortavientos, excepto que mucho menos transpirable. Más allá del simple posicionamiento, la configuración del sueño tenía otros trucos inteligentes. Las plataformas de pieles levantaban a las personas del suelo helado. Múltiples capas de pieles de animales atrapaban el calor. Y algunos grupos incluso tenían técnicas especiales de respiración para evitar que la humedad convirtiera su refugio en una cueva de hielo. Y funcionó. Los estudios encontraron que con la disposición correcta, la temperatura dentro de estos grupos para dormir podría ser de 10 a 15 grados Celsius más cálida que afuera, todo sin un solo fuego o fuente de calor externa. Mientras tanto, los campistas modernos gastan cientos en sacos de dormir de alta tecnología solo para despertarse dándose cuenta de que sus dedos de los pies todavía están congelados. Los Inuit no solo sobrevivieron al frío, lo dominaron. Y cuando se trataba de mantenerse calientes, nada superaba a un calentador humano bien colocado. Este enfoque comunitario para la supervivencia se extendió también al intercambio de conocimientos. En el Ártico nada se desperdiciaba, ni siquiera los desechos. Si bien la mayoría de las personas hoy en día tiran de la cadena y olvidan, los Inuit vieron potencial en todo, incluida la orina humana. Y resulta que, cuando la vida te da orina, haces herramientas de precisión. Afilar cuchillas en una tierra sin árboles y con escasez de rocas no era una tarea fácil. Las piedras de afilar tradicionales eran difíciles de encontrar,
y las herramientas de metal eran lujos raros traídos a través de un comercio limitado. La solución, la química, específicamente el amoníaco y las sales que se encuentran en la orina. Cuando se deja fermentar, la orina se vuelve aún más potente, aumentando su contenido de amoníaco. Este líquido luego se aplicaba a hojas de hueso, asta o piedra. Suena cuestionable, pero quédate con esto. La ciencia estaba de su lado. En temperaturas bajo cero, la cuchilla empapada se congelaría instantáneamente. A medida que los cristales se expandían, creaban fracturas microscópicas a lo largo del borde, afilando naturalmente la herramienta sin necesidad de una piedra húmeda, para hueso y asta. El amoníaco también suavizaba ligeramente el material, permitiendo una forma más fácil antes de que se volviera a congelar en un borde afilado. Pero los beneficios no terminaron ahí. Las propiedades desengrasantes de la orina eliminaban los aceites e impurezas del hueso, haciendo que las herramientas fueran más fuertes y menos propensas a agrietarse. Las armas de caza pasaban por múltiples remojos para obtener la máxima nitidez, mientras que los zulis, los cuchillos semicirculares utilizados para preparar alimentos y despellejar, se mantenían lo suficientemente afilados como para cortar y ocultar con facilidad. Mientras tanto, los entusiastas de los cuchillos modernos discuten sobre los mejores métodos de afilado, mientras que los inuit tenían una solución sentada justo debajo de sus narices, literalmente. Y cuando llegaron las hojas de metal europeas a través del comercio, la técnica se adaptó. El amoníaco ayudó a limpiar el óxido y la corrosión, extendiendo la vida útil de estas nuevas herramientas. Esto no se trataba solo de afilar, se trataba de supervivencia. Cada material tenía un uso, sin importar cuán poco convencional fuera. En el Ártico, el ingenio significaba la diferencia entre la vida y la congelación hasta la muerte. Y los inuit encontraron una manera de convertir los desechos en tecnología de vanguardia. Bastante literalmente. Aún más impresionante, diferentes tipos de cuchillas recibieron diferentes tratamientos. Una lanza de caza finamente afilada podría remojarse varias veces para obtener una nitidez adicional, mientras que las herramientas de tallado obtuvieron una aplicación más controlada. Algunos grupos incluso mezclaron orina con ceniza o grasa animal para métodos de afilado especializados. ¿Quién necesita un kit de afilado de alta tecnología cuando tienes ciencia y, bueno, un recurso muy renovable? Es fácil reírse de la idea hoy, pero funcionó. Mientras que los campistas y supervivientes modernos gastan una fortuna en equipo, los inuit lograron bordes afilados como navajas, utilizando una técnica disponible para literalmente todos. Un método ingenioso, eficiente y sorprendentemente sofisticado que convirtió algo que la mayoría de la gente tiraría en una herramienta de supervivencia. Estas 10 técnicas de supervivencia representan solo una fracción del ingenio y la adaptabilidad que permitió a los inuit prosperar en uno de los entornos más desafiantes de la Tierra. Sus soluciones a problemas extremos demuestran cómo la creatividad humana puede superar desafíos aparentemente insuperables a través de la observación, la experimentación y el conocimiento generacional.